Tengan un buen día. Mis compañeros y yo les daremos una introducción de la práctica número 3 del Laboratorio de Anatomía, en el cual se abordarán los siguientes temas: tejido sanguíneo, sistema cardiovascular, tejido linfático y sistema digestivo. En esta práctica se estudiará el papel del sistema sanguíneo, cardiovascular, linfático y digestivo. La sangre será analizada en sus componentes principales: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, observando cómo cada uno participa en el transporte de oxígeno, nutrientes y en la defensa del organismo. También se revisará la estructura de las arterias, venas y el corazón, comprendiendo cómo éstas trabajan en conjunto para mantener la circulación de la sangre. Por otro lado, se estudiarán los órganos del sistema linfático, como el vaso y los ganglios linfáticos, los cuales participarán en la protección del cuerpo frente a infecciones. Finalmente, se abordará el sistema digestivo, reconociendo las estructuras que permiten transformar los alimentos en nutrientes que el cuerpo puede aprovechar. Tejido sanguíneo. La sangre es un tipo muy especializado de tejido conectivo, extendido por todo el organismo y que realiza una función importante en el transporte de múltiples sustancias, nutrientes, oxígenos, dióxido de carbono, desechos, hormonas, entre otros, las cuales transporta por todas las estructuras del organismo, a través de las arterias, venas y capilares. Otras funciones que poseen es la regulación del pH y temperatura, y protección. Está formado por lo que son los elementos corpusculares y el plasma. Los elementos corpusculares están formados por un 99% de células y un 1% de fragmentos celulares. El plasma es una sustancia intercelular líquida que contiene sustancias disueltas. Los elementos corpusculares de la sangre son los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, los leucocitos, conocidos como glóbulos blancos, y las plaquetas, trombocitos, que no son células, sino fragmentos celulares derivados de los megacariocitos. Los leucocitos de la sangre se dividen en granulares y agranulares. Los granulares contienen gránulos en su citoplasma, como lo son los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos, y los agranulares no contienen gránulos, como lo son los linfocitos y los monocitos. A continuación podemos observar una lámina de sangre correspondiente a un frotis de sangre periférica. Aquí podemos observar lo que son los eritrocitos, los cuales son células anucleadas que se colorean de color rosado con eosina, el cual es un colorante. Suelen tener un tamaño de 7.6 micras. Contienen la proteína transportadora hemoglobina, el pigmento que le da a la sangre su color rojo. También podemos observar lo que son las plaquetas. No es una célula, es un fragmento celular. Son masas pequeñas y irregulares de citoplasma basófilo. Tienen forma de disco, no poseen un núcleo. Su función es que contribuyen a frenar la pérdida de sangre en los vasos sanguíneos dañados, formando un tapón plaquetario. También podemos encontrar lo que son los neutrófilos. Son los más numerosos. Su citoplasma contiene gránulos pequeños de color violeta o rosado. El núcleo tiene de 2 a 5 lóbulos conectados por bandas de cromatina. Estos se encuentran en un 62%. Liberan sustancias como lo es la enzima lisosima y oxidantes fuertes. Estos contienen defensinas, los cuales son proteínas que exhiben un amplio rango de actividad antibiótica contra infecciones bacterianas. También podemos observar los que son los eosinófilos. Contienen gránulos grandes que se tiñen de color rojo anaranjado. Estos llenan el citoplasma y son de tamaño uniforme. El núcleo es típicamente bilobulado, unido por una gruesa hebra de cromatina. Estos se encuentran de 2 a 4%. Liberan enzimas, como lo es la histaminasa. Combate efectos de la histamina y otras sustancias en la inflamación en reacciones alérgicas.
Su función es que fagocitan complejos antígeno-anticuerpo y son efectivos ante ciertos parásitos. También podemos encontrar lo que son los basófilos. El citoplasma contiene gránulos de color azul oscuro, que varían de tamaño y son menos numerosos que los eosinófilos. El núcleo no es marcadamente lobulado y toma una coloración basófila, pálida, en forma de S o U, pero debido a la cantidad de gránulos que posee, estos no se observan. Estos están en una proporción de 0,5 a 1%. Liberan gránulos de heparina, histamina y serotonina. Su función es que intensifican la reacción inflamatoria y están implicadas en reacciones de hipersensibilidad. También podemos observar lo que son los linfocitos. Su núcleo ocupa una gran proporción de la célula. Es redondo o levemente hendido y la cromatina se colorea fuertemente. El borde es angosto con un citoplasma basófilo que es agranular y se tiñe de color celeste. Forma un reborde alrededor del núcleo. Estos se encuentran en una proporción de 20 a 25%. Hay tres tipos de linfocitos, los cuales son los linfocitos T, los linfocitos B y los natural killer. Sin embargo, en el microscopio estos no se distinguen. Los linfocitos T se encargan de la destrucción de bacterias e inactivación de toxinas. Estos producen anticuerpos. Los linfocitos B destruyen células infectadas o coordinan la respuesta inmune, y los natural killer destruyen células infectadas por virus y células cancerosas. Son partes de la inmunidad innata. Sin embargo, en el microscopio no vamos a poder distinguir qué tipo de linfocito es cada uno. También podemos observar lo que son los monocitos. Son leucocitos más grandes. Su núcleo tiene forma de riñón o herradura y se colorean más fuerte que los linfocitos. El citoplasma es abundante y es ligeramente basófilo. Es un azul grisáceo con una apariencia espumosa. Posee gránulos azurofílicos. Estos se encuentran en una proporción de 3 a 8%. Su función de los monocitos es que circulan la sangre y dependiendo de las necesidades pasan a los tejidos y se transforman en células importantes en los mecanismos de defensa, llamados macrófagos. Arterias y venas. Las arterias y las venas conducen la sangre y ambas están constituidas por tres capas o túnicas. Ambas están rodeadas por lo que es tejido conectivo laxo y células adiposas. Las tres capas son la túnica interna o íntima, la túnica media y la túnica adventicia. A continuación podemos observar una lámina de arterias y venas. Esta es la arteria. Son los vasos eferentes del sistema cardiovascular. Llevan la sangre hacia los tejidos. En esta podemos identificar tres capas. La capa interna o la túnica íntima está compuesta principalmente por endotelio y una capa subendotelial de tejido conectivo y una membrana elástica interna. También podemos identificar lo que es la túnica media, compuesta predominantemente por fibras musculares lisas, dispuestas circularmente. Entre ellas observaremos fibras elásticas finas. También tenemos la túnica adventicia, la cual está compuesta por tejido conectivo, en el cual se encuentran fibras nerviosas y vasos sanguíneos propios, estos últimos llamados vasa vasorum. Aquí podemos observar lo que es la vena. Tiene paredes más delgadas y menos elásticas que las arterias y una amplia luz donde hay sangre coagulada. En esta también podemos encontrar las tres capas anteriores. La túnica íntima, compuesta de endotelio y una delgada capa de fibras colágenas finas y elásticas. También podemos encontrar la túnica media, que consiste en una delgada capa de músculo liso ordenada circularmente, y la túnica adventicia, la cual está constituida por una amplia capa de tejido conectivo. No posee láminas elásticas. Esta tiene más vasa vasorum.
Sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado por el corazón y los grandes vasos. Ellos son los encargados de llevar la sangre a todos los tejidos del organismo, para nutrirlos y recoger los desechos. El corazón, como una bomba, impulsa la sangre a todo el organismo a través de los vasos sanguíneos. Se compone de 4 cámaras o cavidades, dos mayores, los cuales son el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y dos menores, los cuales son el atrio derecho o aurícula derecha y el atrio izquierdo o aurícula izquierda. También está compuesto por lo que es la arteria pulmonar y la válvula semilunar pulmonar. Entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar es la que se encarga de regular el flujo de la sangre desoxigenada, que va a pasar a la arteria pulmonar para ser enviada a los pulmones. También tenemos lo que es la válvula semilunar aórtica, la cual es la responsable de regular el flujo sanguíneo de la sangre, ya oxigenada, que posee el ventrículo derecho para posteriormente enviarla hacia la arteria aorta. La sangre entra por la vena cava superior e inferior y el seno coronario hasta el atrio derecho. En la siguiente imagen podemos observar lo que es el lado derecho del corazón y el lado izquierdo del corazón. El lado derecho maneja lo que es la sangre desoxigenada y el lado izquierdo maneja la sangre oxigenada. En el lado derecho podemos observar lo que es la aorta ascendente, la aurícula derecha, y en el lado izquierdo podemos observar la aurícula izquierda. También hay estructuras que se encuentran en ambos lados, como lo son las cuerdas tendinosas, las cuales se conectan con trabéculas cónicas denominadas músculos papilares. También en ambas estructuras se encuentran lo que son las trabéculas carnosas, los cuales son relieves constituidos por haces de fibras musculares cardíacas. Ambas poseen lo que son los músculos papilares, que tiran de las cuerdas tendinosas para evitar que la válvula se invierta durante la contracción. En el lado derecho podemos encontrar lo que es la válvula tricúspide, la cual se encarga de regular el flujo que recibe la sangre desoxigenada para transportarla al ventrículo derecho. Se le denomina tricúspide porque posee 3 valvas. En el lado izquierdo del corazón podemos encontrar la válvula mitral o bicúspide. Posee 2 valvas únicamente. Es la encargada de regular la sangre oxigenada recibida por la aurícula izquierda, para posteriormente pasarla a lo que es el ventrículo izquierdo. Entre las diferencias que podemos encontrar entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón son los músculos pectíneos, que solo están presentes en lo que es el lado derecho. Estos le dan lo que es una textura interna. También el lado izquierdo del corazón posee lo que es una pared totalmente lisa y un cuerpo mucho más grande, debido a la cantidad de sangre que impulsa, y este no posee lo que son los músculos pectíneos. En el lado izquierdo también podemos observar lo que son la desembocadura de las 4 venas pulmonares, la vena pulmonar izquierda superior y la vena pulmonar izquierda inferior. Continuando con el contenido, tenemos el tejido linfático. El tejido linfático es el responsable de la inmunidad adaptativa y de algunos aspectos de la inmunidad innata, el cual mantiene una estrecha relación con el aparato cardiovascular y también actúa junto con el aparato digestivo en la absorción de alimentos ricos en grasas. El sistema linfático tiene 3 funciones. Número 1, drenaje del exceso de líquido intersticial. Es decir, los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial de los espacios tisulares hacia la sangre. Número 2, transporte de los lípidos de la dieta. Los vasos linfáticos se encargan de transportar lípidos y vitaminas liposolubles, como la vitamina A, D, E y K.
las cuales son absorbidas por el tubo digestivo. Y número 3, tenemos el desarrollo de la respuesta inmunitaria. El tejido linfático inicia la respuesta específica dirigida contra los microorganismos o células anormales determinadas. Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos nacen de los capilares linfáticos que se encuentran en los espacios intercelulares y que presentan un extremo cerrado. Estos son los responsables de transportar la linfa hacia la circulación sanguínea. ¿Qué es la linfa? Es nada más que el líquido intersticial que ingresa a los vasos sanguíneos y se convierte en linfa. A continuación se presenta lo que es el vaso. El vaso es una estructura ovoide que mide alrededor de 12 centímetros de longitud. Está ubicado en el hipocondrio izquierdo entre el estómago y el diafragma. El vaso está compuesto por una cápsula formada por tejido conectivo. Esta cápsula es gruesa y de ella parten las trabéculas al interior del órgano. Está formado por la pulpa blanca y la pulpa roja. Tenemos lo que es el estroma del vaso, que es lo que conforma las trabéculas y la cápsula. Y tenemos el parénquima, que es donde vamos a encontrar la pulpa roja, que la pulpa roja son sinusoides venosos cargados de sangre y cordones de tejido esplénico que se denominan cordones esplénicos o de Billroth. Luego tenemos la pulpa blanca, que es tejido linfático constituido en su mayor parte por los linfocitos y macrófagos dispuestos alrededor de la arteria esplénica. Y por último tenemos la arteria esplénica. ¿Cuáles son las funciones del vaso? Las funciones del vaso son función inmunológica, es decir, la sangre que ingresa al vaso a través de la arteria esplénica ingresa en las arterias centrales de la pulpa blanca. Una vez allí, las células B y células T desarrollan sus funciones inmunitarias, mientras que los macrófagos esplénicos eliminan los microorganismos patógenos que circulan por la sangre por fagocitosis. Tenemos que cumple una función sanguínea. Esto lo hace la pulpa roja, que es donde se da la eliminación de células sanguíneas y plaquetas rotas, deterioradas o defectuosas por los macrófagos. Se encargan de almacenar hasta una tercera parte de las plaquetas del cuerpo y por último se encarga de producir células sanguíneas durante la vida fetal o en caso de anemia. Ganglio linfático. Características anatómicas del ganglio linfático. Tiene forma que se asemeja a la de una aluvia, mide entre 1 y 25 milímetros y están cubiertos por una cápsula de tejido conectivo denso que se extiende al interior del ganglio. En el laboratorio vamos a observar la lámina proporcionada de ganglio linfático, en la cual se observará una cápsula que está cubierta de una capa delgada de tejido conectivo. Luego tenemos los compartimentos del ganglio linfático, los cuales son, tenemos una corteza externa, una corteza interna y tenemos la médula. La médula está formada por los cordones linfoides medulares y sin folículos linfoides. Y por último tenemos el ganglio linfático secundario, que esta es una evidencia que es donde se llevó a cabo una respuesta inmunitaria, es decir, nos enfermamos de alguna gripe y ahí actuaron los linfocitos y todas las células que contribuyen a la respuesta inmunitaria y dejaron una huella. Tenemos otra imagen del ganglio linfático donde vamos a apreciar de mejor manera los compartimentos que posee el ganglio linfático, los cuales son la cápsula que está cubierta de tejido conectivo. Se puede observar la corteza interna. Vamos a observar en la parte exterior del ganglio una depresión,
la cual es el ilio. Vamos a observar la médula y por último vamos a observar los nódulos linfáticos que están formados principalmente por linfocitos B y células reticulares. Sistema digestivo. El aparato digestivo contribuye con la homeostasis degradando los alimentos de manera que las células del cuerpo puedan absorberlos y utilizarlos. También absorben agua, vitaminas, minerales y elimina desechos. El sistema digestivo se organiza principalmente en tubo digestivo y órganos accesorios. El tubo digestivo es un tubo continuo que se extiende desde la boca hasta el ano y los órganos accesorios están constituidos por dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. El estómago. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo con forma de J. Se localiza por debajo del diafragma en el epigastrio, la región umbilical y el hipocondrio izquierdo. En el banner proporcionado en el laboratorio, vamos a observar la vista anterior del estómago en la cual se podrán apreciar las siguientes estructuras. Tenemos que vamos a poder observar las curvaturas, una curvatura mayor y una curvatura menor. También vamos a apreciar lo que es el fundus, el cardias, el cuerpo del estómago, el esófago, el duodeno y el píloro. Posteriormente identificaremos el esfínter esofágico inferior. Luego observaremos las diferentes capas que componen al estómago, que tenemos que la capa longitudinal, la capa circular y la capa oblicua, que están compuestas por músculo liso. En el píloro vamos a observar el canal pilórico y el antro pilórico. Y por último vamos a apreciar los pliegues de la mucosa, que son como las líneas ramificadas que se observan. Funciones del estómago. El estómago funciona como una cámara de mezclas. Mezcla la saliva, el alimento y el jugo gástrico para formar el quimo. Sirve como reservorio del alimento antes de su paso hacia el intestino delgado. Segrega jugo gástrico que contiene ácido clorhídrico, es decir, que es bactericida y desnaturaliza las proteínas. Contiene pepsina, que es la que inicia la digestión de las proteínas. Contiene un factor intrínseco que colabora en la absorción de la vitamina B12. Tiene lipasa gástrica, que es la que colabora en la digestión de los triglicéridos. Y por último, segregan gastrina hacia la circulación sanguínea. Tenemos las glándulas anexas vistas en el hígado. Características del hígado. Contiene glándulas más voluminosas del cuerpo, de color pardo rojizo y se encuentran por debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio en la cavidad abdominopélvica. En un banner proporcionado en el laboratorio observaremos lo siguiente. En una vista anterior en el hígado observaremos el ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo, que es una prolongación a ambos lados del ligamento coronario. También vamos a observar lo que es el ligamento coronario, que son estrechas extensiones del peritoneo parietal que van del hígado al diafragma. Tenemos el ligamento falciforme, que se extiende desde la superficie inferior del diafragma hasta la superficie superior del hígado y contribuye a sostener la cavidad abdominal. Tenemos el ligamento redondo, que es un cordón fibroso que se extiende desde el hígado hacia el ombligo. Se observará el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y por último, observaremos la vesícula biliar.
En una vista posterior de hígado vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar el lóbulo caudado, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado. También vamos a apreciar el ligamento coronario, el ligamento redondo. Vamos a poder identificar dónde está la vena cava inferior, la vesícula biliar y por último el ilio, el cual comprende la vena hepática propia, la vena portal hepática y el conducto colédoco. Funciones del hígado. Funciona como síntesis de sales biliares, como excreción de bilirrubina. Funciona como metabolismo de los hidratos de carbono, como metabolismo de los lípidos, metabolismo proteico. Funciona como procesamiento de fármacos y hormonas, como almacenamiento. Funciona para hacer fagocitosis y para la activación de la vitamina D. En la siguiente imagen estudiaremos la anatomía microscópica del sistema digestivo en la región anterior de la lengua. Vamos a observar las estructuras histológicas. En la mucosa de la lengua se observa epitelio plano estratificado no queratinizado, que cubre la superficie de la lengua. Esto significa que está formado por varias capas de células planas. También se distingue la lámina propia, una capa delgada de tejido conectivo laxo que contiene vasos sanguíneos, fibras colágenas y tejido linfático difuso. En la superficie dorsal se presentan proyecciones o elevaciones llamadas papilas, las cuales se pueden identificar: papilas filiformes, pequeñas y numerosas, tienen forma de cono delgado; papilas fungiformes, más redondeadas y menos numerosas, en forma de hongo, las cuales sirven para detectar sabores, percepción de textura y temperatura. También se pueden encontrar papilas caliciformes, son las más grandes y forman una V lingual en la parte posterior de la lengua, por lo que en esta imagen no se logran apreciar. En la estructura interna, la lengua está formada por músculo esquelético, que se observa como fibras musculares cortadas en diferentes planos: longitudinal, transversal y oblicuo, lo que le da a la lengua su gran movilidad. Entre las fibras musculares también se pueden observar acinos mucosos y acinos serosos, responsables de la lubricación y digestión inicial de los alimentos. En la siguiente imagen observaremos la ubicación general de un corpúsculo gustativo, el cual se encuentra dentro del epitelio plano estratificado no queratinizado que recubre las papilas caliciformes o circunvaladas. Este se observa como una estructura ovalada y más clara dentro del epitelio, especialmente en las paredes laterales de la papila. A mayor aumento observaremos un corpúsculo gustativo. En el interior hay tres tipos principales de células epiteliales: las células receptoras del gusto, que son alargadas, con núcleo claro, y llegan hasta el poro gustativo. Estas detectan las sustancias químicas disueltas. Las células de sostén, que son alargadas, con núcleo más oscuro y citoplasma denso, y dan soporte estructural y metabólico. Las células basales, pequeñas, redondeadas, situadas en la base del corpúsculo. Son células madres que regeneran las otras células. En la parte superior del corpúsculo se encuentra una pequeña abertura llamada poro gustativo, que se observa como un canalito en la superficie. Por este poro emergen proyecciones en forma de vellosidades llamadas
pelos gustativos que captan las moléculas del sabor presentes en la saliva. El esófago es un tubo muscular que conduce el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. Está compuesto por 4 capas típicas del tubo digestivo: la mucosa, submucosa, muscular externa y adventicia. En la siguiente imagen estudiaremos las 4 capas que lo constituyen. En la mucosa, la cual es la capa más interna, que está en contacto con el lumen donde pasa el alimento, esta está formada por 3 capas. El epitelio plano estratificado no queratinizado, que protege contra la fricción mecánica producida al paso del bolo alimenticio. La lámina propia, formada por tejido conectivo laxo, con vasos sanguíneos, tejido linfático difuso y ocasionalmente pequeños nódulos linfáticos, y este proporciona soporte al epitelio. La muscular de la mucosa, que es una delgada capa de músculo liso con orientación longitudinal y ayuda a mover la mucosa y facilitar el paso del bolo alimenticio. También se logra identificar la submucosa, que es una capa de tejido conectivo laxo o moderadamente denso, que puede contener células adiposas. Y en la muscular externa, que es una capa gruesa de músculo responsable del movimiento peristáltico, y esta tiene 2 capas bien definidas: la capa muscular circular interna y una capa muscular longitudinal externa. Y la adventicia, que es la capa más externa, formada por tejido conectivo laxo, que fija el esófago a las estructuras vecinas como la tráquea o el mediastino. El estómago es un órgano dilatado del tubo digestivo, encargado de almacenar y mezclar el alimento con los jugos gástricos. Presenta 4 capas principales. En la siguiente imagen identificaremos todos los componentes presentes. La mucosa es la capa más interna y está en contacto directo con el contenido gástrico. Tiene 3 subcapas muy características: el epitelio cilíndrico simple, lámina propia, de tejido conectivo laxo con capilares, fibras colágenas y células inmunitarias. En ellas se encuentran las criptas gástricas, tubulares simples o ramificadas, que secretan jugo gástrico. La muscular de la mucosa, capa delgada de músculo liso dispuesta principalmente en forma circular, la cual permite movimientos leves de la mucosa para facilitar la secreción de las glándulas. La submucosa, una capa de tejido conectivo denso y regular que contiene vasos sanguíneos, no contiene glándulas a diferencia del esófago. Esta se observa como una franja clara y fibrosa debajo de la mucosa. La muscular externa, la cual es responsable de los movimientos de mezcla y vaciamiento gástrico. En el estómago, a diferencia de otros órganos del tubo digestivo, se encuentran tres capas de músculo liso. La capa interna de músculo oblicuo, responsable de la mezcla del contenido gástrico. La capa media de músculo circular, responsable de la formación del esfínter pilórico. Y la capa externa de músculo longitudinal, la cual tiene como función la propulsión del quimo hacia el duodeno.
y la serosa, que es la capa más externa, formada por tejido conectivo areolar y una capa de mesotelio. En conjunto, esta serosa constituye el peritoneo visceral que cubre la superficie externa del estómago. El intestino delgado. El intestino delgado es un órgano tubular largo con una longitud media de 3 metros y 2.5 centímetros de diámetro. Comienza en el esfínter pilórico del estómago, se repliega a través de la parte central e inferior de la cavidad abdominal y se abre por último en el intestino grueso. En esta práctica vamos a ver las 3 regiones del intestino delgado, las cuales serían el duodeno, el yeyuno e ilion. En la primera porción del intestino delgado encontraremos el duodeno. El duodeno es el segmento más corto y ancho del intestino. Comienza en el esfínter pilórico del estómago y se extiende alrededor de 25 centímetros hasta que comienza el yeyuno, con forma de tubo en C. En la capa de su mucosa, la cual está compuesta por tejido conectivo areolar, encontraremos las glándulas duodenales o glándulas de Brunner, las cuales son encargadas de liberar moco. Dicho moco ayuda a neutralizar el pH ácido del quimo que el duodeno recibe. En la segunda región del intestino delgado encontraremos el yeyuno. El yeyuno es un pliegue más bien abrupto. La flexura o ángulo duodeno-yeyunal marca la separación entre el duodeno y el yeyuno. Mide alrededor de 1 metro y se extiende hasta el ilion. En su interior tiene lugar a la mayor parte de la digestión química y de la absorción de nutrientes. En la mucosa encontraremos las vellosidades, la cual es su característica distintiva. También encontraremos un acúmulo de tejido linfoide o tejido linfático asociado a la mucosa, lo que su sigla quiere decir MALT. También encontraremos la capa muscular, la cual está compuesta por 2 tipos de fibra. La más interna es la circular y la más externa la longitudinal. En la tercera o última región del intestino delgado encontraremos el ilion. Esta es la región final y más larga del intestino delgado. Mide alrededor de 2 metros y se une con el intestino grueso mediante el esfínter o válvula iliocecal. Regula el flujo de materia del ilion al ciego del intestino grueso. En la lámina propia de la mucosa encontraremos los nódulos linfáticos agregados o placas de Peyer, las cuales es su característica distintiva porque solo en esta parte del intestino delgado las encontraremos. El hígado es la glándula más voluminosa del cuerpo, de color pardo rojizo y pesa alrededor de 1.4 kilogramos en un adulto promedio. En un corte histológico de hígado observaremos las siguientes estructuras. Primero observaremos una tríada portal, la cual está compuesta por la rama de la vena porta hepática, la rama de la arteria hepática, el conducto biliar. También observaremos un acino hepático. Cada uno es una masa casi ovalada, que incluye porciones de 2 lóbulos hepáticos vecinos. El eje corto del acino hepático está definido por ramas de la tríada portal, que transcurren a lo largo del borde de los lóbulos hepáticos. El eje largo del acino está definido por 2 líneas imaginarias curvas, que conectan 2 venas centrales cerca del eje corto. Entonces, un acino hepático va a estar compuesto por 2 tríadas portal y 2 venas centrales, en un eje imaginario. En este corte histológico de hígado, a mayor aumento podemos observar lo que es un lobulillo hepático.
Recordemos que esta es una unidad funcional del hígado. Va a tener forma de hexágono y al centro tendremos la vena central. También tenemos las láminas hepáticas o hepatocitos. Son células hepáticas organizadas en cordones lineales que irradian desde la vena central, separadas por una red de capilares llamadas sinusoides. Luego tenemos los sinusoides. Estos son capilares que corren entre los cordones de hepatocitos, por donde la sangre fluye desde la tríada portal hacia la vena central. El páncreas es una glándula retroperitoneal. Se halla por detrás de la curvatura mayor del estómago, extendiéndose lateralmente desde el duodeno hacia el vaso. Es un órgano alargado de color gris rosado, de unos 15 centímetros de longitud y unos 80 gramos de peso. En un corte histológico podemos observar que el páncreas está constituido por pequeñas agrupaciones de células. Primero tenemos los acinos exócrinos. Estos secretan una mezcla de líquidos y enzimas digestivas llamadas jugo pancreático. También tenemos los acinos endocrinos o islote pancreático. Estos secretan hormonas glucagón, insulina, somatostatina y el polipéptido pancreático. Esto sería todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención.